Coloqué el último vaso de cristal en la mesa, ajustando los cubiertos con el mismo cuidado que había usado cada Navidad durante casi 5 décadas. El comedor de la familia Guzmán siempre había sido el orgullo de mi esposo. Estaba en la mesa de roble pulida hasta reflejar la luz. La lámpara de araña encendida lo justo para dar calidez, pero mostrando el brillo de la vajilla que me regaló en nuestro 20º aniversario. Habían pasado 3 años desde que Esteban dejó este mundo. Y aún así, preparé todo como si él pudiera entrar por la puerta en cualquier momento. Llegaron puntuales, como siempre mi hijo Álvaro y su esposa, Lorena. Álvaro traía una botella de vino tinto. Y Lorena, como de costumbre, esa actitud de quien evalúa todo, observando la casa como si estuviera inspeccionando una propiedad en venta. Sus tacones resonaron en el suelo de madera, tan afilados como su tono. «Este lugar no ha cambiado nada», dijo, con los labios fruncidos en un gesto de desaprobación. «Mamá, está pasado de moda». Sonreí, dejando pasar el pinchazo. «Las tradiciones no pasan de moda. Lorena, siéntense, el asado está reposando». La cena comenzó con la charla de siempre, los proyectos de consultoría de Álvaro, el último brunch de networking de Lorena, el clima que había mantenido a casi todo el vecindario de Valle de Santa Elena bajo techo. Corté el asado como Esteban solía hacerlo, sirviendo los trozos con precisión practicada, vertiendo una salsa espesa con romero de mi jardín. Pero Lorena nunca dejaba pasar una oportunidad. Sus ojos se posaron en mí como si hubiera guardado la frase toda la noche. «Tu cara de cansada», dijo de repente, con una voz lo suficientemente cortante como para silenciar el tintineo de los cubiertos. «Está empezando a ser una vergüenza para la familia». Por un instante, incluso la lámpara pareció vibrar con el peso de sus palabras. Miré a mi hijo. La tenedor de Álvaro se detuvo a medio camino, y rogué en silencio que me defendiera, que le recordara a su esposa que el respeto en mi mesa no era negociable. En cambio, exhaló, dejó el tenedor y dijo en voz baja: «Por fin alguien lo dijo». Sus palabras cortaron más hondo que el comentario de Lorena. Doblé mi servilleta con calma, como si cada pliegue pudiera contener el temblor que amenazaba mis manos. A los 70 años, uno aprende a no dejar que los demás vean cómo tiemblas. Coloqué la servilleta en la mesa. Me levanté y alisé el frente de mi vestido. «Entonces me voy», dije. Mi voz fue firme, la misma que usaba en las aulas cuando ponía fin a una discusión entre niños. El silencio que siguió fue más denso que cualquier nevada afuera. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla cuando un golpe repentino resonó en la puerta principal. Álvaro frunció el ceño, medio levantándose, pero lo detuve con un gesto y abrí yo misma. Allí estaba la pequeña Daniela Morales, la vecina de al lado, con las mejillas rojas por el frío, guantes demasiado grandes para sus manos pequeñas. Sostenía un sobre brillante contra su pecho. «Señora Guzmán», dijo jadeando, «el cartero nos dio esto por error. Mamá dijo que lo trajera de inmediato». Le agradecí y tomé el sobre, más por costumbre que por curiosidad. Dentro, una copia anticipada de una revista se deslizó en mis manos. Mis ojos captaron el título en letras grandes: Forbes México, y debajo, un banner promocional para su edición de enero. Me quedé helada. Allí, bajo las palabras: «Emprendedores senior, a seguir en 2025». Estaba una foto mía en mi cocina, con harina en las manos, riendo con Daniela mientras hacíamos galletas. Álvaro se paró detrás de mí, la confusión cruzando su rostro. Lorena se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos como si el mundo se hubiera movido bajo sus pies. Aferré la revista. El silencio roto solo por el leve siseo del asado enfriándose en la cocina. Sin decir una palabra, me puse el abrigo,
Guardé la revista bajo el brazo y di un paso hacia la puerta. Detrás de mí, el teléfono de Álvaro comenzó a sonar, agudo e insistente, resonando en el comedor atónito mientras cruzaba el umbral hacia la fría noche de Valle de Santa Elena. La noche de Valle de Santa Elena mordía mis mejillas mientras salía al porche. La revista bien sujeta bajo mi brazo. Los copos de nieve caían perezosos, posándose en la manga de mi abrigo, derritiéndose en manchas oscuras como si el cielo compartiera mi vergüenza. Desde atrás, el eco apagado de villancicos en la radio chocaba con el timbre agudo del teléfono de Álvaro. Llegué a la reja justo cuando su voz cortó el silencio, más fuerte de lo que él creía. Hola. Una pausa. Luego, incrédulo. ¿Qué? En Forbes, México, me detuve, con la mano en el pestillo frío de hierro. El silencio que siguió se alargó, roto solo por la respiración brusca de Lorena. Luego, las palabras de Álvaro se derramaron, atónitas y entrecortadas. ¿Quieres decir, mi madre? ¿Están seguros? En la portada de enero. El viento helado picó mis ojos, pero no fue el clima lo que los hizo lagrimear. La conversación llegó en fragmentos, pero capté lo suficiente. Su jefe, al parecer, ya había visto el avance promocional de la edición. Mi foto manos con harina, risa capturada en movimiento, estaba circulando entre los círculos que importaban para hombres como Álvaro. Casi podía ver la confusión en su rostro, el cálculo en los ojos de Lorena. Me habían descartado como irrelevante, pero el mundo fuera de estas paredes me había marcado como algo completamente diferente. Apreté más la revista. Su peso se sentía menos como papel y más como una piedra lanzada hecha a un estanque quieto, con ondas aún por venir. No esperé el resto de su conversación. La dignidad exigía partir. Abrí la reja, los goznes crujiendo en protesta, y salí a la calle silenciosa bordeada de árboles cubiertos de nieve. Mis botas crujían rítmicamente en el camino helado, cada paso alejándome más del dolor de ese comedor. Desde atrás, la puerta rechinó al abrirse. La voz de Lorena, afilada como el granizo. Me siguió. Marcela, espera. Pero no me giré. Les había dado 70 años de paciencia, de silencio, de hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. Esta noche no les daría mi rostro húmedo de lágrimas. Cuando llegué a mi porche, las huellas de Daniela ya se desvanecían bajo la nieve fresca. Me quedé un momento, mirando el contorno tenue de sus botas pequeñas, y pensé en lo despreocupada que fue al entregarme el sobre, sin malicia, sin cálculos, solo una niña ansiosa por cumplir un encargo. Entré, cerré la puerta y me apoyé contra ella mientras la casa me envolvía en su quietud. El aroma a canela aún flotaba de las galletas enfriándose en la encimera. Las luces parpadeaban en el árbol que Esteban y yo elegíamos cada año en el mismo mercado. Incluso después de su partida, puse la revista en la mesa y miré mi propio rostro sonriéndome. Durante un largo rato, solo observé. La mujer en la foto parecía casi una desconocida viva, de una manera que había olvidado ser. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. Mi teléfono vibró en la encimera. 4 llamadas perdidas de Álvaro ya. Mensajes que no abrí. El niño que una vez cargué en la cadera, que rogaba por mis galletas de jengibre. Ahora estaba en una casa donde mi sola presencia era considerada una vergüenza, pero el mundo estaba cambiando. Y tal vez, solo tal vez, yo estaba en el centro de ese cambio. Me serví una taza de té, el vapor enroscándose en la luz de la lámpara, y me senté con la revista, mis dedos rozando la superficie brillante. Mi corazón latía firme ahora, no al ritmo de la rabia, sino de algo más expectativa. Porque la verdad, la historia de cómo llegué aquí,
era mucho más grande que un insulto navideño. Y aunque ellos aún no lo sabían, mi viaje había comenzado semanas antes, en una cocina llena de risas y el aroma cheto a lavanda. Todo empezó de forma sencilla, semanas antes de la cena de Navidad que deshizo mi corazón. Daniela estaba pasando la tarde conmigo mientras su mamá hacía mandados. A sus 8 años, traía una energía que llenaba mi cocina tranquila con charlas y un entusiasmo torpe. Se sentó en la encimera, balanceando las piernas, mientras yo reunía los ingredientes para las galletas de lavanda y vainilla que mi abuela me enseñó. ¿Puedo grabar esto?, señora Guzmán preguntó, sosteniendo su celular con una funda morada brillante. Quiero enseñarle a mis amigos cómo hornear. Me reí, limpiando la harina de mis manos. Si crees que tus amigos tienen paciencia para ver a una señora medir harina, adelante. Ella soltó una risita y presionó grabar. Su cámara capturó mis movimientos, los mismos que había hecho 1000 veces: tamizar harina, romper huevos, medir azúcar. Pero cuando tomé el frasquito de lavanda seca de mi jardín en la ventana, Daniela se inclinó, con los ojos brillando de curiosidad. ¿Qué es eso?, susurró, como si fuera un hechizo secreto. ¿El toque de mi abuela? Respondí. Tomé una pizca. La trituré suavemente entre mis dedos y dejé que el aroma subiera. Lavanda. Solo lo suficiente para calmar el dulzor. Y esto levanté una botellita marrón. Es mi vainilla, hecha con vainas remojadas en ron durante meses. ¿Vainilla casera?, Daniela jadeó, girándose a la cámara. Miren, mi vecina cultiva sus propias hierbas y hace su propia vainilla. Las galletas de la abuela Marcela son las mejores del mundo. Me reí, sin darle mayor importancia. Para mí, era solo otro día enseñándole a una niña algo que valía la pena saber. Me preguntó si podía subir el video a algo llamado TikTok. Apenas conocía la palabra. Claro, pequeña. Tal vez otros niños también quieran aprender. No imaginé lo que vendría después. A la mañana siguiente, Daniela llegó corriendo por el césped cubierto de nieve, sin aliento, con el celular en la mano. «Tiene 100.000 vistas», gritó, agitando la pantalla frente a mí. Entrecerré los ojos ante la avalancha de números, corazones y comentarios que no entendía. «Qué bueno, querida», dije, volviendo a ti a amasar masa. Pero los números no pararon. Una semana después, el video había superado el 1.000.000 de vistas. Los comentarios pasaban más rápido de lo que podía leer. Ojalá mi abuela me hubiera enseñado esto. ¿Dónde puedo aprender recetas como estas? Queremos más abuelas como ella, en línea. Incluso padres jóvenes comentaban. Pagaría por tomar una clase con ella. Una noche, sentada en mi cocina con los lentes en la punta de la nariz, revisé la avalancha de palabras de extraños que de repente se interesaban por la lavanda y la vainilla. Mi celular no dejaba de vibrar con notificaciones. La emoción de Daniela solo hacía todo más surrealista. Al final de la segunda semana, las vistas superaron los 2 millones. Una estación de noticias local llamó para pedir una entrevista. Una bloguera de comida de la Ciudad de México me escribió sobre mi receta estrella. Y la mamá de Daniela llegó una noche, con las mejillas sonrojadas de orgullo y preocupación. «Marcela, ¿sabes qué está pasando? Te hiciste viral», dijo, enfatizando la palabra como si fuera un milagro y una advertencia a la vez. No sabía mucho de hacerse viral, pero sí sabía lo que se sentía tener mi vida tranquila puesta patas arriba. Extraños pedían clases, cadenas querían recetas, y el teléfono sonaba con más oportunidades de las que podía procesar. Esa noche, con Daniela dormida en el sofá y el olor a galletas aún en el aire, puse la mano en la encimera manchada de harina y susurré en la quietud de Esteban. ¿Puedes creer esto? El reloj antiguo marcaba constante,
como si respondiera, y así comenzó todo un video accidental. La curiosidad de una niña y una receta transmitida por generaciones. No sabía entonces que esos minutos en cámara resonarían más allá de Valle de Santa Elena, cambiando el rumbo de mi vida. En los días que siguieron al video viral, me encontré volviendo a las cosas que alguna vez parecían tan comunes que apenas merecían atención. Los frascos de hierbas alineados en la ventana de mi cocina. El mortero pesado suavizado por décadas de uso. Las vainas de vainilla remojándose en su botella de vidrio. No eran lujos, eran reliquias de supervivencia y paciencia que pasaron de las manos de mi abuela a las mías. Recordé cómo ella solía estar a mi lado en su cocina en Michoacán, con la voz baja y pausada, nunca apresurada. Marcela, la comida nunca es solo comida. Es memoria, es dignidad, es cómo le decimos a quienes amamos que valen la pena. Me ponía ramitas de lavanda en la palma, enseñándome a sentir cómo se liberaban los aceites entre mis dedos, mostrándome cómo una pizca podía suavizar el dulzor del azúcar. Preparaba su propia vainilla porque decía que la comprada era vacía, y yo le creía, porque cada galleta que horneaba sabía el alma de un hogar. Cuando Esteban y yo nos casamos, llevé esas tradiciones conmigo. Durante sus largas ausencias por trabajo, durante los años difíciles cuando el dinero escaseaba, estiré las comidas con conservas, frutas en almíbar y lo que cultivaba. Esas habilidades fueron mis salvavidas, pero en algún momento, cuando Álvaro creció y Lorena entró en nuestras vidas, esas prácticas que me sostuvieron se convirtieron en blanco de burlas. «Mamá, ¿por qué no compras vainilla como todos?», dijo Lorena una vez, arrugando la nariz ante la botella que guardaba en la despensa. Y la verdad, lavanda en las galletas. Es anticuado. Nadie quiere eso. Sonreí cortésmente entonces, como cuando decía que la decoración de mi sala estaba atrapada en los 70, o sugería que mi jardín se vería mejor cubierto con césped artificial. Era más fácil dejar que me descartara que discutir. Durante años cargué con la preocupación silenciosa de que tal vez tenía razón, de que mis costumbres me marcaban como irrelevante, una mujer aferrada tercamente al pasado. Pero ahora, mientras revisaba la interminable corriente de comentarios en el video de Daniela, vi algo muy diferente. Jóvenes, miles de ellos, añorando justo lo que Lorena y había despreciado. Mi abuela murió antes de enseñarme a cocinar así. ¿Dónde encuentro recetas auténticas como las suyas? Enséñennos más. No dejen que estas tradiciones se pierdan. Cada palabra se sentía como una mano extendida a través de los años, afirmando lo que había mantenido vivo en una rebeldía silenciosa. La lavanda y la vainilla no estaban pasadas de moda, eran deseadas. Las prácticas que Lorena llamó vergonzosas eran para extraños en todo el mundo. Tesoros dignos de preservar. Una noche, sosteniendo una ramita de romero en la mano, sentí lágrimas picar en mis ojos. Durante tanto tiempo había escondido estas partes de mí, reduciéndolas para que mi hijo y su esposa no se rieran. Ahora eran celebradas en lugares que nunca había visitado, por personas que nunca había conocido. Me pregunté si tal vez me había equivocado todo este tiempo, no sobre el valor de estas tradiciones, sino sobre mi disposición a mantenerlas pequeñas. Mi abuela nunca quiso que las guardara como reliquias en un baúl. Quería que las viviera, las compartiera, las pasara adelante. Saqué el cuaderno que guardaba junto a la estufa, donde durante años había anotado recetas, notas de jardinería y recordatorios. Por primera vez, miré sus páginas no como fragmentos de memoria, sino como algo más grande. Un recurso, una base.
Tal vez incluso el comienzo de algo que nunca me había atrevido a imaginar. Y mientras el teléfono vibraba de nuevo con otra solicitud de un extraño, un reportero, una cadena que nunca soñé que llamaría, me di cuenta de que la voz de mi abuela aún estaba conmigo. Sus lecciones no solo me habían sostenido en la vida, podrían llevarme a un futuro que no creía posible. La primera llamada llegó la mañana después de que el video de Daniela superara los 2 millones de vistas. Estaba enjuagando hierbas en el fregadero cuando sonó el teléfono, y casi no contesto. Los números desconocidos solían ser robocalls, pero algo me hizo tomarlo. Señora Guzmán, soy Pamela Díaz de la revista Vida México. Nos encantaría hacer un reportaje sobre usted, sus galletas, su jardín, su historia. Pensé que bromeaba. Yo, en una revista, pero hablaba en serio. Y antes de que pudiera procesarlo, otra llamada llegó esa tarde. Esta vez, de una bloguera de comida de Guadalajara, con cientos de miles de seguidores. El goteo se convirtió en un diluvio. Los correos electrónicos llenaban mi bandeja más rápido de lo que podía borrarlos. Una cadena de televisión quería discutir un segmento. Una editorial pequeña en Querétaro me contactó sobre un posible libro de recetas. Incluso un inversionista de Monterrey pidió una reunión, diciendo que mi marca tenía potencial. Marca. La palabra sonaba extraña en mis oídos. Era viuda, maestra, abuela. No una marca. Me senté en la mesa de la cocina, con el cuaderno abierto, garabateando nombres y números en pedazos de papel. Servilletas, lo que encontrara para la noche. La encimera estaba llena de pruebas de que el mundo de repente me había descubierto. Mi té se enfrió mientras miraba el caos. No estaba preparada para esto. Durante 70 años, mi mundo había sido manejable, planes de lecciones. Convivios en la iglesia, cuidar a Esteban cuando estaba enfermo, criar a Álvaro con el salario de una maestra. Mis decisiones eran sobre estirar los centavos, no firmar contratos. El teléfono sonó de nuevo, y lo dejé ir al buzón de voz. Escuché la voz de Esteban en mi mente. Calmada y firme, Marcela. No te dejes llevar por halagos. Recuerda quién eres. Pero también escuché a mi abuela. No escondas lo que sabes. Pásalo adelante. Atrapada entre esas voces, me sentía dividida. Parte de mí anhelaba mi vida tranquila, el jardín de hierbas, el ritmo constante de hornear, la paz del anonimato. Otra parte, una que no había dejado respirar en años, se agitaba ante la idea de la posibilidad. Esa noche, mientras las luces del árbol brillaban tenuemente en la esquina, tomé el teléfono para escuchar el último mensaje de voz. Una voz femenina. Clara y profesional, señora Guzmán. Soy Elena Márquez de Forbes, México. Nos gustaría incluirla en nuestra edición de enero sobre emprendedores senior que están redefiniendo industrias. Por favor, devuélvame la llamada lo antes posible. Dejé el teléfono lentamente. Mis manos temblaban no de miedo, sino por el peso de la elección. Forbes, México. Eso no era una revista local ni un blog de comida. Era una puerta hacia un mundo en el que nunca me había atrevido a tocar. Miré el cuaderno aún abierto frente a mí. Sus páginas manchadas de harina llenas de recetas y recuerdos. Tal vez era hora de dejar de tratarlas como reliquias. Tal vez eran el comienzo de algo nuevo. Elena Márquez llegó una mañana gris que olía a nieve. No traía camarógrafo ni séquito. Solo una bolsa de cuero al hombro y un cuaderno en la mano. Su juventud me sorprendió, quizá de unos 30 y tantos, con ojos agudos y el aire de alguien que había escuchado cientos de historias y aún podía distinguir entre verdad y pulcritud. Señora Guzmán, dijo cálidamente, gracias por recibirme en su hogar. Llámame Marcela, respondí, guiándola a la cocina. Había horneado temprano. La encimera llena de rejillas con galletas enfriándose.
el aire cargado de vainilla y lavanda. Me parecía justo que me conociera aquí, en el lugar donde todo comenzó. Nos sentamos en la mesa y ella abrió su cuaderno. Su historia ya ha llegado a millones, pero Forbes México quiere ir más allá. Dígame, ¿qué representa este momento para usted? Junté las manos, pensándolo. El zumbido del refrigerador llenó el silencio hasta que hablé. Representa lo que podemos perder. El conocimiento no se desvanece de golpe, se desvanece poco a poco. Receta tras receta, habilidad tras habilidad. Cuando los mayores son descartados como irrelevantes, Elena se inclinó hacia adelante. Entonces, para usted, se trata de preservar... Sí, dije con firmeza. Preservar y conectar. Mi abuela me enseñó a hacer extracto de vainilla, a conservar duraznos, a mantener vivas las hierbas en invierno. Esas lecciones no eran solo sobre comida, eran sobre resiliencia, orgullo. Si dejamos de pasar esas cosas, ¿qué heredan nuestros hijos? No solo menos conocimiento culinario, sino menos historia, menos dignidad. Su pluma se movió rápido en la página. Entonces, no se trata solo de galletas. Sonreí, ofreciéndole una de la bandeja. Las galletas son la puerta, pero una vez que la gente entra, se da cuenta de que es mucho más. Cocinar, cultivar, coser, trabajar madera son lenguajes. Cada generación pierde fluidez cuando la anterior no es valorada. Ella dio un mordisco pensativo, su expresión suavizándose. ¿Entonces quiere crear algo más grande? Asentí, sacando el cuaderno gastado del cajón. Sus páginas, manchadas y arrugadas, guardaban años de recetas y bocetos. He estado anotando ideas. Un lugar donde los mayores puedan enseñar a las nuevas generaciones. No solo recetas, sino habilidades. Una forma de conectar el conocimiento con la necesidad. Los ojos de Elena brillaron con interés. Eso suena a una plataforma, no solo a una historia. Tal vez, admití, pero ya sea una cocina o 1000, el corazón es el mismo. La gente tiene hambre de más que comida, tienen hambre de conexión. Cerró su cuaderno con suavidad. Marcela, creo que tiene razón. Y creo que nuestros lectores también lo verán. Mientras la acompañaba a la puerta, los copos de nieve comenzaron a caer de nuevo, cubriendo el porche de blanco. Elena me dio un apretón firme de manos. Con el peso de la oportunidad. Espere más llamadas después de que salga el artículo, dijo con una sonrisa cómplice. Cuando la puerta se cerró tras ella, me quedé un largo momento en la quietud, con el aroma, lavanda flotando. La voz de mi abuela resonaba débilmente en mi memoria, recordándome que el conocimiento no estaba destinado a esconderse. Y por primera vez, empecé a creer que lo que había vivido en mi pequeña cocina podría llegar mucho más allá de Valle de Santa Elena. Al día siguiente de la visita de Elena, no pude dormir. La nieve afuera cubría todo como un edredón, silenciando el pueblo. Pero mi mente se negaba a descansar. Me senté en la mesa de la cocina con una tetera y mi cuaderno gastado, mirando la página en blanco como si me desafiara a empezar. La palabra llegó de repente, casi como un susurro de los labios de mi abuela Fogón. El fogón era donde vivía el fuego, donde se reunía el calor, donde se contaban historias mientras los guisados hervían a fuego lento. Era más que una chimenea, era un corazón. Y así, escribí en la página con letras grandes, el fogón de la abuela. El nombre me hizo sonreír. Llevaba tradición que hace invitación. Un lugar donde el conocimiento pudiera compartirse tan naturalmente como pasar pan por la mesa. Empecé a esbozar el concepto. Mayores creando perfiles, listando las habilidades que podían enseñar: jardinería, panadería, costura, carpintería. Los jóvenes podrían inscribirse a clases.
ya sea en persona o por videollamadas. Las sesiones no solo serían instrucción, sino conversación, historias, conexión. Mientras las ideas fluían, mi cuaderno se llenó de flechas y notas, pequeños diagramas de cocinas y jardines conectados por hilos invisibles. Pensé en doña Carmen de la esquina con sus bordados que podían avergonzar a cualquier exposición. En don Raúl con su taller lleno de muebles hechos a mano. En los tamales de Elena Vázquez, que hacían llorar de nostalgia a los vecinos. Cada uno cargaba un conocimiento que merecía más que desvanecerse en silencio, pero por cada ráfaga de emoción, la duda se colaba. Tenía 70 años. Mi celular aún me confundía más de lo que quisiera admitir. ¿Qué sabía yo de plataformas, sitios web o mercados? La voz de Lorena resonaba en mi cabeza anticuada, vergonzosa. Tal vez tenía razón. Tal vez esto no era más que un sueño absurdo. Cerré el cuaderno, lo aparté y me levanté para lavar la taza de té. Pero mientras fregaba, mis ojos se posaron en la pila de cartas que habían llegado desde el video. Notas escritas a mano por extraños que habían visto el clip de Daniela y de alguna forma encontraron mi dirección. Una de una estudiante en Oaxaca. Mi abuela se fue antes de que pudiera aprender su receta de mole. Verla me recordó a ella. Por favor, siga enseñando. Otra de un padre joven en Tijuana. No sé cocinar para mi hija. Quiero hacer videos de lo básico. Sus palabras rompieron algo en mí. No era solo halago. Era necesidad. La gente tenía hambre, no solo de comida, sino de guía. De conexión con algo más antiguo y firme que pantallas y horarios. Volví a tomar el cuaderno. Si no sabía cómo construir una plataforma así, encontraría a alguien que sí. Después de todo, enseñar nunca se trató de saberlo todo. Yo misma se trataba de conectar a la gente con el conocimiento. Rocé el nombre otra vez. El fogón de la abuela. Debajo. Escribí. No solo galletas. No solo recetas. Un movimiento para mantener viva la sabiduría. El fuego en mi pecho se sentía nuevo, pero también familiar. Como la calidez de la mano de Esteban sobre la mía, cuando solía decirme que podía aquí hacer cualquier cosa si lo creía. Por primera vez en años. Le creí. El teléfono vibró en la encimera otra vez. Otro número desconocido iluminando la pantalla. Lo miré, exhalé y esta vez contesté. Cuando me di cuenta de que no podía construir el fogón de la abuela sola, un nombre vino a mi mente, Simón Torres. Habíamos dado clases juntos hace años en la primaria de Valle de Santa Elena, él en matemáticas. Yo en literatura. Mientras yo seguí en el aula, él dejó la enseñanza para trabajar en tecnología. Los rumores en el pueblo decían que le había ido bien, asesorando startups y creando plataformas que yo no podía ni empezar a entender. Encontré su número en un viejo directorio de profesores y llamé. Para mi sorpresa, contestó al primer timbre. Marcela Guzmán. Después de tantos años, su risa fue cálida, genuina. ¿Qué puedo hacer por ti? Le conté todo el video de Daniela. La avalancha de atención, la idea de el fogón de la abuela. Mis palabras tropezaron a veces, pero él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa antes de que dijera Marcela. Eso es brillante. Y tienes razón. La gente está hambrienta de esta conexión. Vamos a construirlo. 2 semanas después, estábamos en una esquina de un café en Querétaro, con laptops abiertas y diapositivas brillando en la pantalla. Simón había transformado mis bocetos desordenados en una presentación clara, con estudios de mercado y proyecciones de ingresos. Tú hablarás, dijo. Los inversionistas no quieren un discurso técnico, quieren escuchar el corazón. Ese eres tú, asentí. Aunque mis manos temblaban alrededor de la taza de café. Enseñar a un salón de 30 niños inquietos nunca me había intimidado.
Pero la idea de convencer a alguien con dinero real de que creyera en mí se sentía abrumadora. Esa tarde conocimos a Jocelyn Ramírez, una inversionista de la Ciudad de México. Llegó con un traje gris carbón, sus tacones resonando en el suelo, su expresión aguda e indescifrable. Me dio la mano. Me estudió un momento y tomó asiento. «Cuénteme», dijo simplemente. Empecé con la historia, la lavanda de mi abuela, la vainilla remojada en frascos, el video de Daniela y los millones que respondieron no a mí, sino a la memoria de lo que habían perdido. Le conté de las cartas, las súplicas de jóvenes que querían aprender, los vecinos mayores cuyas habilidades merecían un público. No se trata solo de recetas, dije, estabilizando mi voz. Se trata de dignidad, de unir generaciones, de mantener viva la sabiduría que nos dice quiénes somos. Los ojos de Jocelyn se entrecerraron mientras hojeaba las diapositivas impresas que Simón le dio. Interesante, pero ¿cómo escalan? Simón se inclinó hacia adelante. La plataforma permite a los mayores crear perfiles, dar clases por video o en persona. Cobramos una pequeña tarifa por sesión. Las estimaciones conservadoras nos dan 50.000 usuarios en 18 meses. Ella golpeó su pluma contra la mesa. «¿Y tu papel, señora Guzmán?» Sostuve su mirada. «Mi papel es recordarles a todos por qué importa mantener el corazón en el centro del fogón». Por un largo momento, el único sonido fue el siseo de la máquina de expreso detrás de nosotros. Luego Jocelyn cerró la carpeta. Dejó la pluma a un lado y dijo: «Invertiré 300.000 pesos por el 25% de la empresa». El aire salió de mis pulmones. Simón sonrió levemente, asintiendo como diciendo: «Tómalo». Extendí la mano por la mesa, mi mano más firme ahora que toda la mañana. Trato hecho. Su apretón fue firme, decidido. Y así, el fogón de la abuela tuvo su comienzo. Más tarde, caminando hacia el coche, susurré a Simón: «¿Qué precio viene con el dinero de otros?» Me dio una mirada cauta pero amable. «El precio del crecimiento. Marcela, ahora empieza el verdadero trabajo». La notificación llegó tarde un jueves por la noche. Estaba revisando las notas de Simón sobre el diseño del sitio web, cuando mi teléfono vibró con una solicitud de reserva. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera. Álvaro Guzmán. Asado tradicional con verduras de raíz. Sábado a las 2:00 p.m. Por un largo rato, solo miré la pantalla. Mi hijo había pagado 500 pesos a través de mi propia plataforma para sentarse en mi mesa de cocina. El sábado llegó frío y brillante. El tipo de día invernal donde la luz rebota en la nieve y hace doler los ojos. A las 2 en punto. Un golpe sonó en la puerta. Cuando abrí, Álvaro estaba allí con un ramo de rosas. Eran rosas de supermercado perfectas. Sin alma, sin aroma, pero aún así, parecía casi un niño sosteniéndolas. Sus ojos se desviaron al suelo. «Son para ti, mamá». Las tomé con cuidado, poniéndolas en un florero en la encimera. «Gracias. La próxima vez te enseñaré a cortar los tallos bien y usar hierbas para sacar su fragancia». Mi voz fue calma. No cruel, pero tampoco indulgente. Asintió, incómodo, como estudiante que llega tarde a clases. Lavamos nuestras manos en el fregadero. El silencio denso entre nosotros. Le di un delantal el viejo de Esteban con besa al cocinero desvaído en el pecho. Se lo puso, con movimientos rígidos. «Empecemos con la carne», dije, guiándolo a la encimera. Le mostré cómo secar el asado. Sazonar generosamente con sal y pimienta. Calentar el sartén hasta que el aceite brillara. Siguió mis instrucciones, con el ceño fruncido de concentración.
El siseo de la carne al tocar el hierro caliente llenó la cocina. Y con él vino un leve eco de familiaridad. Recordé cuando tenía 10 años, ayudándome a cortar galletas de azúcar, con harina manchada en la nariz. Por un momento, vi a ese niño de nuevo, mientras el asado se doraba. Finalmente, habló. Mamá, sobre la Navidad, sobre lo que dijo Lorena, y lo que dije yo. Mantuve los ojos en el sartén, girando la carne para sellar cada lado. ¿De qué parte estás arrepentido? Álvaro, ¿de que ella lo dijo? ¿O de que tú estuviste de acuerdo? Sus hombros se hundieron. De las dos, de todo. No me di cuenta de lo cruel que sonó hasta después. Le pasé zanahorias para pelar. Las palabras no se deshacen, pero a veces se pueden desaprender. Colocamos capas de cebollas, papas y zanahorias en la cacerola. Vertimos caldo encima y la metimos al horno. El ritmo de cortar y revolver suavizó los bordes del silencio. Hizo preguntas, tímidas pero sinceras. ¿Cómo saber si las cebollas eran dulces? ¿Por qué el tomillo fresco importaba más que el seco? Respondí cada una, con las manos firmes, la voz nivelada. Cuando el asado salió, su aroma llenó la casa. Nos sentamos a la mesa con platos humeantes, café servido y un plato de galletas entre nosotros. Masticó despacio, cerrando los ojos por un momento. «Sabe a mi infancia», murmuró. «Siempre lo ha sido». Respondí. Comimos sin prisa. Los años entre nosotros doblándose y desdoblándose en la conversación como masa amasada. No pidió perdón directamente. Y yo no lo ofrecí. La confianza no llega por arte de magia. Pero algo pequeño cambió esa tarde. Algo menos frágil que en Navidad. Cuando se fue, llevando envases con sobras, se detuvo en la puerta. «Quiero volver. No solo por la comida. Por esto». Asentí, sin prometer, sin rechazar. «Ya veremos, Álvaro». La puerta se cerró suavemente tras él, dejándome sola en la cocina silenciosa. El aroma del asado aún flotando, mientras mi teléfono vibraba con una notificación de Simón. Estaba enjuagando la última cacerola cuando el nombre de Simón apareció en mi teléfono. Su mensaje fue breve. «Urgente. Llámame. Ahora». Mi estómago se apretó. Me sequé las manos y marqué de inmediato. Contestó antes de que terminara el primer timbre. «Marcela», dijo, su voz afilada por la incredulidad. «Lo lanzaron. ¿Quién? Industrias Salazar. Se llama Sabiduría Compartida. Y es... Marcela, es... el fogón de la abuela. Hasta el esquema de colores. El eslogan. Todo». Me hundí en una silla, aferrando el teléfono como si pudiera sostenerme. «Eso es imposible. Apenas estamos empezando. No es imposible», respondió sombríamente. «Alguien les dio el concepto, el diseño, incluso el texto. Lanzaron esta mañana con un comunicado de prensa nacional». Y hizo una pausa. El silencio más pesado que cualquier palabra. «Ya tienen instructores. Algunos de los que tú y yo contactamos». Sentí que el aire salía de mis pulmones. «Doña Carmen, en la página principal», confirmó. «Taller de bordado. Y los tamales de Elena Vázquez, ofrecidos por otra mujer usando su receta. La carpintería de don Raúl. Todo está ahí». Cerré los ojos, presionando los dedos en mi sien. Hace apenas días estaba enseñándole a mi hijo cómo dorar un asado, imaginando lo que esta plataforma podía significar. Ahora, en un parpadeo, la idea que había cuidado en mi cuaderno estaba siendo exhibida como si perteneciera a alguien más. La voz de Simón cortó la niebla. «Salazar tiene recursos que nosotros no. Solo su presupuesto de marketing podría aplastarnos. Si no actuamos rápido, ellos serán el estándar y nosotros una nota al pie». Abrí los ojos a la pila de cartas aún en mi encimera, las de extraños agradeciendo por recordar
lo que importaba. Sus palabras brillaron en mi mente, recordándome que esto nunca fue solo un negocio. Era sobre dignidad, sobre voces ignoradas por demasiado tiempo. Entonces peleamos, dije en voz baja. Pero la resolución no podía mantener a raya la inquietud. Por la noche, llegaron más llamadas. 2 mujeres con las que había hablado para unirse a El Fogón de la Abuela llamaron para decir que habían aceptado ofertas de sabiduría compartida. Salazar ofrecía pagos más altos, contratos pulidos, promesas de exposición nacional. Lo siento. Marcela, dijo doña Carmen suavemente por teléfono. Dijeron que se encargarían del sitio web, las citas, todo. Soy demasiado vieja para aprender eso sola. Su voz se quebró, y la mía casi también. Pero tragué el nudo. Entiendo, le dije, cuídate. Cuando colgué, la quietud de la casa me presionó. Por primera vez desde que el pequeño video de Daniela puso mi mundo patas arriba, sentí algo peligrosamente cercano a la derrota. Me senté en la mesa, mirando el florero con las rosas que Álvaro trajo. Sus pétalos ya empezaban a desenrollarse en los bordes, hermosos, pero frágiles, como la tenue confianza entre nosotros. Me pregunté si él sabía algo de Salazar, si tal vez esta traición llegaba más cerca de lo que imaginaba. Simón llamó de nuevo esa noche. Necesitaremos un abogado, dijo. ¿Como mínimo? Intentarán ahogarnos con demandas legales, alegar superposición de marcas, tal vez incluso decir que les robamos. Es una táctica común. Presioné la palma contra el cuaderno donde El Fogón de la Abuela estaba escrito en letras grandes. De repente se sentía pequeño ante el peso de una corporación con torres de cristal y dinero infinito. Pero era mío y de mi abuela, y no lo entregaría sin pelear. Busca al abogado, le dije a Simón. Seguimos adelante. Cuando la llamada terminó, me quedé en la mesa hasta altas horas de la noche, el cuaderno abierto ante mí, la nieve afuera brillando azul bajo la luz de la luna. Mi teléfono vibró otra vez, y esta vez el nombre en la pantalla me congeló donde estaba. El nombre en la pantalla de mi teléfono brillaba como un presagio. Asuntos legales de Industrias Salazar. Lo dejé sonar, con la garganta apretada, hasta que saltó el buzón de voz. Cuando reuní valor para escuchar, una voz cortante declaró que El Fogón de la Abuela violaba la ley de marcas y que se recomendaba cesar operaciones de inmediato. Alegaban que nuestro concepto era sustancialmente similar a su plataforma patentada. Sabiduría compartida. A la mañana siguiente, llegó un sobre grueso por mensajería. Dentro, documentos legales densos con un lenguaje diseñado para intimidar. Palabras como injunción, daños, cesar y desistir. Esparcí los papeles en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Esteban y yo pagábamos cuentas y equilibrábamos chequeras, y sentí el peso de una corporación tratando de aplastarme con puro papel. Llamé a Simón, con la voz inestable. Ya empezaron, lo sé. Suspiró. Sus abogados presentaron una demanda en un tribunal federal esta mañana. Es acoso. Saben que eventualmente perderán, pero su objetivo es drenarnos mientras peleamos. Las palabras se alojaron en mi pecho. Tenía 70 años, sentada en una pequeña cocina de Valle de Santa Elena con frascos de lavanda en la ventana. Y una empresa valuada en millones me consideraba una amenaza. El estrés me seguía como sombra. Despertaba de noche con la mandíbula apretada, el pecho tenso. Amasaba pan con furia solo para evitar que mis manos temblaran. Pero bajo el miedo había algo más rabia, no solo por mí, sino por cada vecino mayor, cada artesano olvidado, cada abuela a la que le habían dicho que no importaba. Las llamadas de los instructores lo empeoraron.
Algunos dudaban ante las ofertas de Salazar, tentados por cheques más grandes y contratos brillantes. No podía culparlos. La estabilidad es difícil de rechazar, pero cada deserción se sentía como un ladrillo arrancado de la base que intentaba construir. «Marcela», dijo Simón en una llamada nocturna de estrategia, «necesitaremos a Jennifer López. Es dura y sabe manejar este tipo de acoso corporativo». Acepté, aunque la idea de pagar honorarios de abogada me revolvía el estómago. Pero cuando Jennifer se unió a nuestra llamada, su voz tenía una autoridad tranquila que me estabilizó. «Es una táctica de intimidación clásica», explicó. «No les importa ganar. Quieren enterrarla en costos legales hasta que se rinda. Pero podemos contraatacar. Demostrar que su plataforma es anterior a la de ellos. Y su cobertura en Forbes México le da credibilidad. Eso importa. Forbes México». La palabra me recordó que no peleaba sola. El artículo aún no se publicaba. Pero Elena había llamado para decir que sería el centro de la edición de enero. Saber eso me dio fuerza. Aún así, me encontraba regresando a la cocina más a menudo. El ruido de las cacerolas y el aroma de las hierbas, anclándome cuando mis pensamientos amenazaban con desbordarse. Pensé en mi abuela, que enfrentó la crisis del 29 con nada más que un jardín y sus manos. Ella nunca se rindió. Yo tampoco lo haría. Una noche, mientras la nieve presionaba contra las ventanas, me senté en la mesa con el cuaderno abierto, los papeles legales apartados a un lado. Mi pluma flotó mientras escribía en la parte superior de una página nueva, lo que no pueden robar las historias. La sabiduría, la conexión. Eso me estabilizó. Podían presentar todos los papeles que quisieran, pero nunca podrían replicar el alma de lo que estábamos construyendo. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, el nombre hizo que mi respiración se detuviera. «Álvaro». Rara vez llamaba 2 veces en una semana, y después de nuestra comida tentativa, no estaba segura de qué quería. Pero al contestar, sus palabras me dejaron sin aliento. «Mamá», dijo, con un tono cauteloso. «Lorena y yo hemos estado hablando. Creemos que podemos ayudar con Salazar. Llegaron un domingo por la noche, justo cuando el sol teñía de rosa los montones de nieve. No los había invitado, pero la voz de Álvaro por teléfono había sido firme, insistente. Queremos ayudar. Mamá, por favor, déjanos pasar». Lorena entró primero, sus tacones resonando en el suelo de madera. Una botella de vino caro aferrada como trofeo. Álvaro la siguió, con los hombros encorvados, las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Serví café en lugar de copas, negándome a hacer su visita un festejo. Nos sentamos en la sala, el crepitar del fogón llenando las pausas que ellos no querían llenar. Lorena finalmente se inclinó hacia adelante, su sonrisa pulida, ensayada. «Marcela, hemos estado viendo lo que pasa. Industrias Salazar no es tu enemigo, podrían ser tu aliado. Con sus recursos, el fogón de la abuela podría crecer más rápido de lo que soñaste». Junté las manos en mi regazo, impasible. Ya robaron mi idea. Se llevaron a mis instructores y me enterraron en demandas. Eso no es un aliado. Álvaro carraspeó. Están dispuestos a negociar. Una sociedad. Mantendrías el control creativo. Mamá, ellos se encargarían del resto: marketing, operaciones, protección legal. Todos ganan. Lo estudié. Mi hijo, que alguna vez me traía ramos de dientes de león a mi salón, que me rogaba cuentos antes de dormir. Ahora sus ojos evitaban los míos, fijos en las llamas parpadeantes. Algo en mí se tensó. «¿Cómo sabes tanto de lo que Salazar está dispuesto a hacer?», pregunté en voz baja. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Lorena se movió en su asiento, su sonrisa titubeando por primera vez. La mandíbula de Álvaro se apretó.
Has estado trabajando para ellos. Susurré. Las palabras sabiendo a ceniza. Asesorando, dijo rápidamente, su tono defensivo. Después de que tu video explotó, me contactaron. Querían a alguien que entendiera tu modelo de negocio. Me pareció práctico. Mamá, pensé que si estaba involucrado, podría protegerte. Pensé. Me levanté antes de que terminara. Mis rodillas rígidas, pero mi voz más afilada que en años. Pensaste que podías venderme a los mismos que intentan aplastarme. Su rostro se sonrojó. La vergüenza cruzando por él, pero no lo negó. Lorena tomó su mano, como si su traición fuera algo noble. Marcela, esto es más grande que tú, dijo con suavidad. No puedes ganarle a Salazar. ¿Por qué no dejar que ellos carguen con el peso? Seguirás siendo la cara de todo sin el riesgo. Me giré hacia ella. Mis palabras cortando su tono pulido. Tú ves una marca. Yo veo un legado. Tú ves contratos. Yo veo un fogón. No hablamos el mismo idioma. Las rosas que Álvaro me dio semanas atrás estaban secas ahora en su florero, sus pétalos enrollándose hacia adentro. Las miré. Luego a él, cuando estuviste de acuerdo con Lorena en Navidad. Me heriste, pero esto es peor. Te pusiste del lado de extraños contra tu propia madre. Se levantó lentamente, con la voz quebrada. No quería traicionarte. Pensé que era la decisión inteligente. Pensé. No. Interrumpí. No pensaste. Calculaste. Y olvidaste que lo que estoy construyendo no se mide en acciones o valor de mercado. Lorena se levantó abruptamente, claramente cansada de fingir. Estás cometiendo un error. Salazar no pierde. Entonces entenderán cuando digo, salgan de mi casa. Respondí. Álvaro dudó, con los ojos húmedos, buscando algo en mi rostro que no encontró. Luego dejó que Lorena lo jalara hacia la puerta. Cuando la puerta se cerró tras ellos, la casa estaba demasiado silenciosa. El fuego de repente demasiado ruidoso. Me hundí en la silla, presionando las manos contra mi pecho, sintiendo la traición asentarse profundamente, más pesada que las demandas de Salazar. El teléfono vibró en la mesa. El nombre de Jennifer López, parpadeando. Lo tomé, estabilizando mi respiración. No contesté la llamada de Jennifer esa noche, ni la de la mañana, ni la siguiente. El teléfono se quedó boca abajo en la encimera mientras vagaba por mi casa como un fantasma. El primer día no pude cocinar. El horno se quedó frío. Las encimeras vacías. Tomé té que se entibió y miré las rosas secas en su florero, hasta que sus pétalos se colapsaron en sí mismos. El segundo día, intenté escribir, abriendo mi cuaderno en la página donde el fogón de la abuela estaba marcado con letras firmes y seguras. Pero la pluma no se movió. Las palabras se desdibujaron mientras mis ojos se llenaban. La traición tiene un sabor, es metálico, amargo, imposible de tragar. La voz de Álvaro seguía resonando. Pensé que era la decisión inteligente. Para la tercera mañana, mi cuerpo dolía por la quietud. Con las rodillas rígidas, la espalda adolorida, me arrastré del dormitorio a la cocina solo para sentarme de nuevo en la mesa. El silencio pesando fuerte. Afuera, las risas de los niños se alzaban débilmente desde la calle cubierta de nieve, pero no podía mirar por la ventana. Esa tarde, un golpe resonó en la puerta. Lo ignoré, asumiendo que era otro mensajero con otro sobre de los abogados de Salazar, pero el golpe vino de nuevo, más fuerte. Marcela llamó una voz familiar. «Abre esta puerta. Mija, no puedes quedarte ahí para siempre». Me levanté lentamente, con el corazón jalado por la voz de mi vecina, Elena Vázquez. Cuando abrí la puerta, estaba allí envuelta en una bufanda roja brillante, con una olla en las manos. El olor a pollo y cilantro flotó en el aire frío. «Te ves fatal», dijo sin ceremonia, entrando a la cocina.
Puso la olla en la estufa, sus movimientos rápidos y practicados. Siéntate. ¿Necesitas comida? Elena, no tengo hambre. Siéntate, repitió, señalando una silla. Años de criar a 6 hijos habían afilado su autoridad. Obedecí. Sirvió sopa en un tazón, lo puso frente a mí y empujó una cuchara en mi mano. El vapor subió fragante y cálido. Lo miré, pero mi garganta se apretó. Come, insistió, más suave ahora. Tu fuerza está en ese tazón y vas a necesitar fuerza. Tomé un sorbo. El caldo esparció calor por mi pecho. Ahuyentando el frío alojado allí por días, las lágrimas vinieron sin aviso. Deslizándose por mis mejillas y cayendo en la sopa, Elena extendió la mano por la mesa. Su mano áspera pero firme sobre la mía. Escuché lo que pasó. Sobre Álvaro, sobre Salazar. Déjame decirte algo. Marcela, has enfrentado tormentas más duras que esta. Criaste a ese chico sola la mitad de su infancia. Enterraste a Esteban y seguiste adelante. No puedes rendirte ahora. Sus palabras dolieron y consolaron a la vez. Quise discutir. Confesar lo pequeña que me sentía ante el peso de corporaciones y traiciones. Pero sus ojos sostuvieron los míos con una firmeza feroz. Y por primera vez en 3 días, me permití creer que no estaba completamente sola. Terminé la sopa. Cada cucharada. Como si fuera medicina. Cuando dejé el tazón vacío, mis manos habían dejado de temblar. Elena sonrió, satisfecha. Bien. Mañana te levantas y peleas. El mundo por fin está escuchándose a las abuelas. No dejes que olviden tu voz. Cuando se fue, la casa se sentía más cálida. Las rosas secas aún colgaban en su florero, pero el cuaderno esperaba en la mesa. Sus páginas abiertas, el círculo alrededor de el fogón de la abuela intacto. Tomé mi pluma, con los dedos más firmes que en días, y comencé a escribir de nuevo. La mañana después de la visita de Elena, preparé una cafetera fresca y llamé a Simón. Organiza una videollamada. Le dije, quiero a todos los instructores que no hayan saltado al barco de Salazar. Para el mediodía. Mi pantalla estaba llena de rostros familiares. Doña Carmen con sus agujas de bordar, clavadas en el moño. Don Raúl apoyado en su banco de trabajo. Elena Vázquez, limpiándose las manos en un delantal. Se veían cansados, inseguros, pero habían venido. No voy a Sandyhosh a endulzar esto. Comencé. Salazar tiene el dinero, los contratos y a la mitad de los instructores que esperábamos reclutar. Pero aquí está lo que no tienen nuestra sabiduría. Pueden copiar recetas y técnicas, pero no pueden copiar la experiencia vivida. No entienden que enseñar no es una lista de pasos. Es conexión. Doña Carmen frunció el ceño. Pero ya están usando mis patrones. Los vi en línea esta semana. Entonces, dales exactamente lo que pagaron. Dije, lo básico. El patrón sin la historia. La puntada sin la historia. Que sus clases sean técnicamente correctas y sin alma. Don Raúl soltó una risa corta. Entonces los matamos de aburrimiento. Exacto, respondí. Mientras tanto, llevamos la enseñanza real a donde pertenece a nuestras casas, nuestras salas, nuestras cocinas. Promocionamos en voz baja, de boca en boca, a través de nuestros estudiantes. Ellos sabrán la diferencia en minutos. Sabrán que no se puede replicar en una plataforma corporativa. Un murmullo de acuerdo se alzó. Elena se acercó más a la cámara. ¿Quieres decir que construimos 2 capas, la cáscara que Salazar puede robar y el corazón que nunca tocarán? Asentí. Exactamente. Ellos piensan que el conocimiento es datos. Pero nosotros sabemos que el conocimiento es historia, risa, memoria, errores corregidos con manos suaves. Eso no se puede licenciar. La energía cambió en la llamada.
Los hombros se enderezaron. Los ojos brillaron. Por primera vez desde que Salazar lanzó su asalto, vi a mis instructores no derrotados, sino desafiantes. Esa misma semana pusimos el plan en marcha, en la plataforma brillante de Salazar. Doña Carmen mostró patrones de bordado con precisión mecánica, pero sin explicar las historias cosidas en ellos. Don Raúl enseñó cómo cortar madera a medida, pero omitió los trucos que hacían que sus muebles duraran generaciones. Incluso yo filmé un lote de galletas que salieron comestibles pero planas, porque omití la lavanda y la historia del jardín de mi abuela. Los estudiantes se quejaron. Las reseñas en sabiduría compartida eran educadas pero tibias útil, pero sin calidez, instrucciones claras, pero sin chispa. Mientras tanto, en mi propia cocina, 6 adolescentes se reunieron alrededor de mi encimera, con las manos pegajosas de harina mientras les contaba cómo mi abuela silbaba mientras horneaba. Elena abrió su casa para noches de tamales, con familias apretujadas codo con codo. El taller de don Raúl se llenó del olor a aserrín y las risas de aprendices. El contraste era evidente. Salazar tenía contenido pulido, pero nosotros teníamos vida. Tarde una noche, mientras recogía delantales después de otra sesión concurrida, mi teléfono vibró con un mensaje nuevo de Simón. Era una captura de pantalla de las reseñas de sabiduría compartida, estrellas cayendo, quejas acumulándose. Debajo, su texto decía: «Tu jugada está funcionando». Dejé el teléfono. Lavé mis manos y sentí un fuego asentarse en mi pecho. La autenticidad era más lenta, más silenciosa, más difícil, pero estaba ganando. Y entonces, justo cuando la esperanza comenzaba a destabilizarme, Salazar decidió enfrentarme directamente. El golpe en mi puerta no fue amistoso. Fue seco, deliberado, como si el sonido mismo quisiera intimidarme para que cediera. Cuando abrí, 3 figuras estaban en el frío. Un hombre alto con un abrigo caro. 2 abogados flanqueándolo como sombras. «Señora Guzmán», dijo el hombre con suavidad, extendiendo una mano que dejé en el aire. «Roberto Salazar, director de Industrias Salazar. Creo que es hora de hablar cara a cara». Retrocedí lo justo para dejarlos entrar. «Entiendan esto», dije con calma. «Están en mi cocina ahora, no en una sala de juntas». Entraron, sus zapatos resonando en el suelo de madera, pero lo que no esperaban era a la mujer ya sentada en mi mesa, Elena Márquez, con el cuaderno abierto, la pluma lista. Levantó los ojos y sonrió levemente. Roberto se tensó. «Una reportera. ¿Está aquí para documentar la verdad?», respondí, sirviendo café en tazas desparejadas. «Siéntense, si van a hablar». Lo hicieron, aunque con reticencia, los abogados acomodándose como pilares a cada lado. «Estamos aquí para resolver esto», comenzó uno de los abogados, con tono cortante. «Su plataforma infringe el diseño patentado de sabiduría compartida. Podemos ofrecerle una sociedad que mantenga su nombre asociado, mientras Salazar se encarga del negocio real». Deslicé una taza por la mesa hacia Roberto. «Ya robaron mi diseño. Ya se llevaron a mis instructores. Pero sus reseñas se derrumban día tras día. Los estudiantes saben la diferencia entre clases sin vida y conocimiento vivo». La pluma de Elena rasgueaba en la página. La mandíbula de Roberto se apretó. «Ha hecho esto innecesariamente hostil», dijo. «Nuestros recursos podrían llevar a El Fogón de la Abuela a nivel nacional en meses. Piense más allá de su cocina. Señora Guzmán, piense en la escala». Me incliné hacia adelante, estabilizando mi voz. «La escala sin alma es vacía. Pueden copiar patrones, recetas, instrucciones, pero no pueden copiar la sabiduría. No pueden comprar la risa de un círculo de bordado en una sala. No pueden replicar el olor a serrín
en el taller de don Raúl. Y no me enterrarán en papeles hasta que me rinda. No a esta abuela. Los abogados se movieron, pero Roberto sostuvo mi mirada. Por un segundo, su confianza se resquebrajó. ¿Qué quiere?, preguntó finalmente. Cierren sabiduría compartida. Respondí. Publiquen una disculpa pública reconociendo sus tácticas depredadoras. Admitan que nos subestimaron. Hagan eso, y no perseguiré cargos por robo corporativo. Elena ya tiene las pruebas. Él la miró entonces, y ella sostuvo sus ojos sin parpadear, su pluma lista sobre la página como una espada. Sus dedos tamborilearon en la mesa antes de murmurar algo a sus abogados. Se inclinaron, susurrando con urgencia, la tensión tan densa que se podía saborear. Al final, Roberto exhaló. Tendrán nuestra respuesta en una semana. No, dije en voz baja. La tendrán mañana. He esperado bastante. El silencio se estiró hasta que finalmente se levantó, ajustándose el abrigo. Mañana. Entonces, los tres se fueron. Su salida tan seca como su llegada. Cerré la puerta tras ellos, sintiendo el calor de la cocina regresar, como si la casa misma suspirara de alivio. Elena cerró su cuaderno con un golpe, sus ojos brillando. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Marcela. Una abuela acaba de hacer que el México corporativo se doblegue. Le serví otra taza de café. Con las manos firmes ahora, olvidaron una lección. Dije, nunca subestimen a una maestra que aún está dispuesta a pelear. A la mañana siguiente, antes de que el sol saliera por completo, mi teléfono vibró con un nombre que no había visto desde la traición. Álvaro. El anuncio llegó 2 días después. Industrias Salazar emitió una disculpa formal, reconociendo errores en el lanzamiento de Sabiduría Compartida. Su plataforma se apagó en una semana, reemplazada por un mensaje breve sobre reestructuración. Por una vez, una corporación se había doblegado ante algo más pequeño pero más fuerte, y el fogón de la abuela no solo sobrevivió, floreció. En un mes, universidades contactaron para integrar nuestro modelo en programas de educación continua. Centros comunitarios querían talleres. Incluso medios nacionales regresaron, curiosos por la abuela que se mantuvo firme. Me encontré en programas matutinos, sosteniendo frascos de lavanda y botellas de vainilla casera, hablando no de negocios, sino de sabiduría. La plataforma creció más allá de lo que había imaginado. Círculos de bordado surgieron en Chihuahua, clases de carpintería en Puebla, grupos de panadería en Yucatán. Mayores que alguna vez dudaron de su relevancia, ahora tenían listas de espera. Por primera vez en años, mi cocina olía a sana esperanza. No solo a hierbas, en medio de esta ráfaga de llamadas y alianzas. Mi timbre sonó un sábado por la tarde. Cuando abrí, Álvaro estaba solo. Sin Lorena, sin botellas de vino ni sonrisas vacías. Solo mi hijo, con los hombros caídos, las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. «Hola, mamá», dijo suavemente. Sus ojos parecían más viejos de lo que recordaba. Me hice a un lado. Entró despacio, como si temiera que el suelo cediera. El silencio entre nosotros fue pesado hasta que carraspeó. Ella se fue. Lorena pidió el divorcio el mes pasado. Dijo que no podía vivir a la sombra de todo esto. Hizo un gesto vago hacia la pila de periódicos y cartas en la encimera. No la culpo. Lo estudié con cuidado. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo más callado, más crudo. He estado observando. Continuó. El fogón de la abuela, las alianzas, la cobertura. Has construido algo real. No lo vi antes. No quise. Sus palabras pesaban, pero me quedé callada, esperando, finalmente. Me miró, con los ojos brillando. ¿Estás aceptando alumnos para lecciones de perdón? Por un momento. Mi respiración se detuvo.
La frase era torpe, casi ensayada, pero el temblor en su voz no lo era. Fui al armario. Saqué un delantal familiar, el viejo de Esteban. El mismo que usó mientras le enseñaba a Álvaro a asar. Lo puse en la encimera entre nosotros. El perdón no se enseña en lecciones. Álvaro, dije suavemente, se vive. Una elección a la vez. Sus hombros temblaron. Presionó las palmas contra su rostro. Luego las bajó, con los ojos rojos. Entonces déjame empezar. Por favor. Asentí una vez. Luego até el delantal a su cintura. La masa necesita amasarse, dije. Empieza ahí. Obedeció en silencio. Sus manos torpes al principio, luego más firmes cuando el ritmo tomó forma. Trabajé a su lado, sin hablar de traiciones, sin exigir explicaciones. El acto mismo era suficiente harina espolvoreando nuestras manos, masa estirándose bajo presión. Silencio transformándose en algo más suave. Cuando los panes entraron al horno, nos sentamos a la mesa con él, tomando café. No nombramos lo que pasó entre nosotros, pero lo sentí algo frágil, tentativo, como un puente reconstruido con cada mirada compartida. Cuando se fue más tarde, llevando un pan caliente en las manos, se detuvo en la puerta. «Volveré», susurró. Asentí. Entonces regresa listo para seguir amasando. La puerta se cerró tras él. Y me quedé un momento en la cocina silenciosa. El perdón no estaba completo. Aún no. Pero tal vez había comenzado. Y en el jardín afuera de mi ventana, las rosas que había plantado meses antes apenas empezaban a florecer. La primavera se coló silenciosamente en Valle de Santa Elena, derritiendo la última nieve en riachuelos suaves que corrían por las cunetas. Me desperté una mañana con el canto de los pájaros afuera de mi ventana y decidí que era hora. Las rosas habían estado esperando en sus macetas en el porche. Raíces tiernas envueltas con cuidado en arpillera. Las llevé una por una a la cocina y comencé la simple tarea de trasplantarlas a frascos que había guardado durante años, frascos de mermelada, los favoritos de Esteban para encurtidos. Incluso uno de cristal que Lorena alguna vez despreció por ser demasiado sentimental, mientras llenaba cada frasco con tierra. Presioné las raíces con suavidad, apisonando la tierra como mi abuela me había enseñado. Las rosas quedaron en una fila ordenada en la ventana. Sus hojas, captando el sol temprano, tomarían tiempo para florecer, pero su presencia ya llenaba la cocina con la promesa silenciosa de resiliencia. Me eché para atrás, limpiando la tierra de mis manos en el delantal. Durante meses, esta cocina había sido el campo de batalla de mis dudas, el lugar donde enfrenté traiciones, codicia corporativa y mi propio miedo a ser irrelevante. Ahora era de nuevo un lugar de crecimiento, un fogón. El mundo fuera de estas paredes había cambiado de formas que nunca imaginé. El fogón de la abuela había crecido más allá de mis bocetos en el cuaderno, más allá incluso de las proyecciones de Simón. Universidades ofrecían alianzas. Medios pedían entrevistas cada semana. Mayores de todo el país me escribían sus historias, su gratitud, su entusiasmo por compartir. Lo que comenzó con el video de una niña se había convertido en un movimiento, una insistencia en que la sabiduría de los mayores no era una reliquia, sino una fuerza viva. A veces me veía en el espejo y recordaba las palabras de Lorena, las que alguna vez cortaron tan hondo. Tu cara de cansada es una vergüenza para la familia. Ahora ese mismo rostro había aparecido en la portada de Forbes México, transmitido en televisión nacional, reconocido en aeropuertos y supermercados. Aún me sorprendía. No había buscado fama, pero había abrazado un propósito. Y aún así, de todas las victorias, ninguna importaba más que el cambio silencioso en mi propio hogar. Álvaro había regresado una y otra vez.
nunca con grandes declaraciones, nunca con excusas, pero con una disposición constante a amasar masa, picar cebollas, sentarse en mi mesa y escuchar. La confianza entre nosotros era frágil, pero real. Lorena se había ido de su vida, y aunque su ausencia dejó cicatrices, vi en mi hijo una humildad que no había vislumbrado desde su niñez. El perdón no era algo que declaramos, era algo que practicamos, lado a lado, en el simple acto de cocinar. A menudo me repetía una lección que me había sostenido en cada tormenta. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Durante años había dado amor libremente, esperando que solo él cerrara las brechas. Pero ahora entendía. El respeto era la cerradura, la bisagra, la base, sin él. El amor era una puerta girando en el viento. Con él, el amor se convertía en un refugio que perduraba. Las rosas brillaban al sol, sus hojas verdes temblando suavemente. Toqué uno de los frascos y pensé en las generaciones detrás de mí, mi abuela con su lavanda, Esteban con su fe callada, los estudiantes que enseñé durante casi 4 décadas. Y luego pensé en las generaciones por venir, Daniela con su celular capturando magia simple, los adolescentes apiñados en cocinas, los padres y madres jóvenes reaprendiendo lo olvidado. Una vez me llamaron vergüenza. Ahora me había convertido en algo más, una guardiana del conocimiento. Una voz para los ignorados. El rostro de un movimiento que recordaba al mundo que la edad no era una sombra, sino un farol. Las rosas florecerían a su tiempo, y cuando lo hicieran, me recordarían que la dignidad, una vez plantada, siempre encuentra su camino hacia la luz. Me quedé en la ventana, viendo el sol subir más alto, y respiré la paz silenciosa de una vida reconstruida, no borrando el pasado, sino viviendo finalmente sus lecciones.